Muy buenos días, bendiciones para todos. Les saludamos desde aquí, desde esta iglesia virtual, a todos aquellos que nos escuchan por este medio, por este canal, donde Dios nos ha dado esta herramienta para que la palabra de Dios se extienda a lo largo y ancho de todo el mundo, para que no tengamos excusa en decir que no sabíamos de la palabra, no sabía de su existencia. Yo le deseo en esta semana que va a comenzar, a partir de hoy que comienza, muchas bendiciones y mucha paz y tranquilidad en sus hogares, en su trabajo y en su vida personal, porque los vientos que están trayendo son vientos de pruebas, de desafío, de acontecimientos que están pasando y nosotros los estamos viendo y no estamos viendo con realidad lo que en verdad queremos ver. Entonces el Señor trae una palabra maravillosa para este domingo hoy. Nos trae: el valiente enfrenta sus miedos. Sabemos que en estos tiempos hay mucho temor y miedo de todas las cosas que están sucediendo, pero para el que conoce la Escritura no le debe sorprender. Padre, te damos la gloria y la honra a ti primeramente por darnos, Señor, esta herramienta para que tu palabra llegue a todo rincón. Bendito sea tu nombre para siempre, Señor, te alabo. Señor, bendice a los que nos están escuchando, bendice a todos los que están aquí, a los que trabajamos para que la palabra llegue a todos los lugares. Bendícenos, Señor. Bendice también la iglesia, a todos los miembros de la iglesia virtual Pescadores de Hombres, y a toda criatura que esté en el mundo sea bendecido, Señor. Señor, yo te pido en esta mañana que tú tomes el control de cada situación, Señor, y que la unción del Espíritu Santo reine en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra que el Señor me dio para este día de hoy. Es valiente enfrentar nuestros miedos. Como vengo y le repito, hay muchas personas que no enfrentan sus miedos porque le da temor o miedo a los resultados. Pero si nosotros estamos con Dios, debemos enfrentar todo temor y todo miedo, porque si Él está con nosotros, nada nos va a pasar. Siempre tenemos somos diferentes y tenemos la oportunidad de que el Señor nos dé y nos ayude a enfrentar nuestros miedos, nuestras consecuencias de nuestras malas decisiones, a enfrentar las circunstancias, las dificultades, los procesos que pasamos. Él nos da la mano para que nosotros sigamos de frente como valientes, porque Él nos da fortaleza. Nos da fortaleza. Bendito sea mi Dios. En Proverbios 29:25, Proverbios 29:25. Temor a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Temor a los hombres es como vivir en una trampa. Pero, fíjense, pero el que confía en el Señor bien librado es. El temor no solo es una atadura, sino que también nos hace actuar de una manera estúpida o loca para zafar y no enfrentar que tenemos que enfrentar. La mayoría de los temores se enfrentamos a diario. No se basa en hechos, se basa en la imaginación que nosotros tenemos. Lo genera nuestro sentimiento. Por ejemplo, un estudio en la Universidad de Michigan, yo estuve investigando para poder que el Señor me dio esta herramienta, demuestra lo siguiente: el 60% de nuestros temores son completamente infundidos, nunca ocurren. Nunca ocurren. A veces tenemos temor de salir a la calle porque nos van a atracar o algo, entonces no salimos. Pero si salimos y enfrentamos ese temor,
no va a ocurrir nada, porque es un temor criado en la propia mente. Amén. El 20% está enfocado en nuestro pasado, lo que queda completamente fuera de nuestro control. El 10% de nuestros temores se basa en cosas tan infinitas que no provocan una diferencia apreciable en nuestra vida. Del 10% restante, solo el 4 y el 5% se puede considerar justificable. A veces nos suceden cosas por nuestros malos errores y se justifica porque nosotros tomamos la decisión y no tuvimos temor en tomar esa mala decisión. Pero como en los tiempos dicen que para estos tiempos lo bueno lo llamarían malo y lo malo lo llamarían bueno, entonces muchas personas están errando por tomar las decisiones y no enfrentar los miedos, los temores que tienen. A veces tenemos temor de enfrentar al médico, por ejemplo, van al médico y tienen temor de que el médico lo revise o que le dé un mal diagnóstico, que lo diagnostico, entonces no tenemos ese valor para enfrentarlo. Pero cuando usted sale con el Señor, el Señor lo fortalece y usted puede enfrentar cualquier situación que se le presente, cualquier situación. Hay momentos donde la persona va manejando y de pronto pum, choca y se atribula todo porque empieza a agarrar el temor de todo el daño que causó en el momento del choque. Pero cuando usted tiene al Señor, usted puede tropezar con cualquier cosa, pero el Señor tiene el control de su vida y le da control a usted y fortaleza. Amén. Entonces, estas estadísticas muestran que todo el tiempo y energía dedicada al miedo son una perdición, es un desperdicio. Se pierde el tiempo porque estamos pensando que nos va a ir mal, que tenemos temor de ir a presentar un examen, temor de de tener una respuesta positiva de alguien que está esperando una respuesta, entonces tenemos temor de que nos den una respuesta negativa. Entonces, todo eso invade al ser humano porque lo da la mente y de la mente pasa al corazón y ese temor se apodera de ti y de ahí se apodera el enemigo. El enemigo se alimenta de nuestros temores y de nuestros miedos, porque dice, ellos no tienen la capacidad de enfrentar esto. Cuando tenemos un Dios vivo que enfrentó a la cruz y venció a la cruz, venció a la muerte, venció a la tumba, venció a Satanás, venció todo y enfrentó todos sus temores, lo venció y así nosotros podemos vencer todo cuando nos llenamos de esa fortaleza del Señor. Amén. Lo más importante es que usted tiene una elección. Pueda alimentar sus miedos o dejarlos que mueran. El temor y la fe están con usted cada minuto de su vida, en cada paso que usted dé, en cada movimiento que usted haga, en cada mirada que usted haga, está el Señor con nosotros en cada minuto. La fe está en cada minuto. Pero cuando la activamos, cuando tenemos una fe fortalecida, una fe que está basada en hechos reales, en hechos positivos, porque cuando tenemos al Señor con nosotros, tenemos la fortaleza de enfrentar todo y tenemos una fe que es inquebrantable. Nuestra fe tiene que crecer cada día más. ¿Por qué tiene que crecer? Porque los que estamos enfrentando no es nada comparado a lo que viene. Y por eso tenemos que tener una fe inquebrantable. Que nuestra fe crezca como la levadura. Que nuestra fe crezca como la sal del mar. Que nuestra fe crezca mediante el crecimiento de una semilla como un árbol frondoso como la semilla de mostaza. Así es que tiene que crecer nuestra fe para poder enfrentar las anchas y las trampas del enemigo que nos tiene en este mundo de tinieblas. Que nosotros tengamos una fe y que nuestra lámpara siempre esté encendida con aceite fresco para que se mantenga encendida, porque nosotros somos lámparas, somos altar viviente, donde a través de nosotros la palabra del Señor se da a lo largo y ancho. Se le da casa por casa a toda aquella persona que pide oración,
se le da la palabra. Por eso nuestra fe tiene que ser una fe inquebrantable. Tener la certeza y la seguridad de que lo imposible no existe. Lo imposible no existe para Dios. Lo que existe para Dios es todo lo positivo. Entonces tenemos que ver y entender que si para Dios no existe lo imposible, para nosotros tampoco existe lo imposible. Todo es posible para el que cree. Así dice la palabra. No lo dice la pastora, ni lo dice yo. Lo dice la palabra, que todo es posible para el que cree. Por eso tenemos que enfrentar nuestros temores y nuestro miedo con esa fe inquebrantable que nos ha dado el Señor, que nos da la fortaleza y que nos guía todos los días, en cada minuto de cada día. David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor, porque David pecó, ¿verdad? Pero el hecho de pecar es que usted no se quede con el pecado y siga nadando en el pecado. Si usted peca, usted tiene que pedirle perdón al Señor, arrepentirse de corazón y hacer que esa fe vuelva a levantarse y enfrentar las consecuencias del error que cometió sin temor. ¿Por qué? Porque Dios está con usted, conmigo y con todo el mundo. Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Él está en todo lugar. Él lo sabe y lo escucha. Amén. La pregunta es, ¿cómo ser libre de los temores? ¿Cómo podemos ser libres de todos los temores que nosotros tenemos? Aquí hay muchas personas que tienen temor y no nos escapamos de esas situaciones. No nos escapamos. A veces nos da temor solamente por alguna respuesta o por algo que nosotros tengamos que decir y nos da temor. En tiempo pasado a mí me daba temor abrir mi boca y decirle una palabra a alguien que el Señor me estaba dando en ese momento. Me daba temor y yo trataba de que la palabra que me estaba dando el Señor para esa persona, yo le ponía, trataba de ponerle paragüita, corazoncito, para que la persona no se fuera a poner bravo. Ya de la palabra que da, porque no todas las palabras que da el Señor son sí. El Señor también reprende con la palabra, el Señor también te corrige con la palabra y el Señor también te dice no con la palabra, porque cuando el Señor dice no es porque tú no lo necesitas o en ese momento Él te está librando de situaciones más engorrosas. Entonces, por eso nosotros tenemos que tomar la decisión de enfrentar nuestro miedo. Hasta que tomé la decisión cuando el Señor me dijo, no tengas temor, yo te respaldaré en todo lo que tú digas y en todo lo que estés haciendo. Y si algo hay en esa persona no es contra ti, es contra mí. Eso me alivió mucho y me dio mucho confort, porque recibí esa palabra y de ahí en adelante ya no tuve temor de dar la palabra profética que el Señor me daba. Incluso hubieron muchas personas que di palabras proféticas y me llamaron loca y me llamaron profeta del desastre o falsa profeta. Pero todo lo que el Señor me dio en ese tiempo, todo en ese tiempo se está cumpliendo en estos momentos, porque tenemos un país que está acaparado, tenemos unas naciones que están acaparadas por el enemigo y se está manifestando, y el Señor también está manifestando su poder, porque el poder de Dios es más grande que el poder que tiene el enemigo, es mucho más grande. No podemos tener el temor al hombre. El único que nosotros tenemos que tener el temor es al Señor, y no temor de miedo de que Él no vaya a quitar la vida, no, temor de que Él no le agrada las cosas malas que tú haces. Y por eso cuando hablamos con el Señor tenemos que de confesarnos directamente con Él de los errores que cometemos, no los ocultemos, porque Él siempre lo va a saber todo. Amén. La respuesta es buscar a Dios. Cuando tenemos temores, tenemos que buscar a Dios. Segunda de Crónica 15, del 1, 2 y 3. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa. Le dijo, oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros. Si vosotros estuviereis con él, y si le buscaréis, será hallado de vosotros.
mas si le dejaréis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñara y sin ley. Fíjense, cuando nosotros nos apartamos de Dios, cosas malas no vienen. Hay muchas personas que son católicas y van a la iglesia católica. Hay otros que dicen, yo soy católico, apostólico, romano, pero no van a la iglesia. Están los testigos de Jehová, están los mormones, están los del séptimo día y están los cristianos evangélicos, que somos los que tenemos en la mano la dirección de Dios para llevar la palabra a todo rincón. Y tenemos que ser responsables de eso. Tenemos que ser responsables. Por eso yo le digo que los temores, así como este pueblo tuvo que afrontarle los temores, nosotros también tenemos que afrontar los temores. ¿Qué no querían ellos? Ellos pensaban de que Dios no estaba viendo todas las cosas, toda la maldad que habían hecho, y no querían enfrentar delante del Señor, al juicio del Señor, no lo querían enfrentar porque tenían temor, ¿ya? Y no tenían sacerdote, teniendo un sacerdote, tenían sacerdotes falsos. Entonces, por eso el temor de ellos estaban llenos de temor por la ira del Señor. A veces nosotros tenemos que tener temor de la ira de Dios, pero cuando hacemos las cosas correctamente, no debemos tener ira porque Dios tiene el control de cada situación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscarlo más a Él, buscar más a Dios, concentrarnos a Él, leer, así sea un versículo diario, un versículo. Ya con eso usted está buscando de Dios y está alimentando su sabiduría para cualquier enfrentamiento que usted pueda tener en el día. Porque cuando usted sale con Dios, el enemigo va poniéndole trampa, y usted va saltando cada trampa que el enemigo le pone. Muchas veces nos dan mala respuesta. A la mala respuesta es preferible quedarse callado. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el que está ahí presente peleando tu batalla. Entonces es necesario de que ustedes sean valientes y todo temor se les vaya, porque no tenemos que tenerle temor al mundo ni al hombre. Tenemos que enfrentar nuestros temores con Dios. Amén. Entonces dice, hay que buscar a Dios todos los días. El que lo encuentra será bienaventurado. Cuando buscamos a Dios, Él responde. Isaías 41:10. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Fíjense lo que le dice la palabra de Isaías 41:10, le dice, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré de mi diestra victoriosa. O sea, si nosotros buscamos del Señor y creemos y tenemos la certeza de que Él está con nosotros, esta palabra que dice en Isaías 41 se cumple todos los días cuando lo buscamos. Así que no temamos porque Él está con nosotros en cada momento y en cada paso. No nos angustiemos por los problemas y dificultades o por lo que estamos viendo, porque Él es nuestro Dios, que nos fortalece y nos ayuda a confrontar toda situación, todo problema, a confrontar todo riesgo que nos esté pasando, a confrontar al enemigo. Potestades y principados tratan de meterte temor y miedo. No, vénselo en el nombre de Jesús, porque esta palabra que está aquí se cumple todos los días. Y dice, te fortaleceré y te ayudaré. Si usted está enfermo, fortalezcase en la palabra de Dios, porque Él lo va a ayudar a salir de ese estado que usted está. Si usted no tiene trabajo, fortalezcase en la mano de Dios, porque Dios le es el que lo va a alimentar. El Señor alimentó al pueblo de Israel a más de 4,000, a más de 5,000 personas, hombres, sin meter niños ni mujeres. Solamente Él los alimentó. También los cuervos alimentaron a Elías cuando estaba escondido en la cueva. O sea,
¿Qué tenemos que temor? Ellos no tenían temor porque Él estaba con ellos, porque Él está con nosotros. Y si nosotros tenemos la certeza de que Él está con nosotros, tenemos la victoria segura. Sabemos que nos tiene tomado de la mano derecha y no nos dejará caer. Esta palabra se cumple todos los días. Si tenemos mucho temor, solo el Señor nos dice, Él está con usted, Él nos da la fortaleza, Él nos ayuda, Él ayuda a enfrentar todos nuestros peores miedos, porque el que te sostiene de su mano derecha es el Señor, Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, el eterno. Él es el que te sostiene de tu mano derecha y no te deja caer. Enfrenta tus temores sin miedo. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Miren esa poderosa palabra que nos da el Señor en Josué 1:9. Que nos esforcemos y seamos valientes. Esfuérzate y sé valiente. Mira que te estoy enviando. Yo te respaldaré. Yo estaré contigo. Nada te va a suceder. Ningún arma forjada se levantará en contra de ti. Porque Jehová de los ejércitos está delante de ti como escudo, como estandarte, como bandera. Ese es lo que nosotros tenemos que tomar. Tenemos que buscarlo a Él. Para situaciones engorrosas, para situaciones que no queremos enfrentar por temor, enfrentémoslas. Porque Dios está contigo. Él te da fortaleza. Él te guía a que tú tengas éxito, a que tú tengas victoria en lo que estás confrontando o en lo que estás esperando. No temas de la palabra que una persona te dé, de que te vaya a dar algo y no te lo da. No temas de esa palabra, porque si Dios te dice que tengas fortaleza, que Él te va a ayudar y que tengas la certeza de que Él está contigo, no hay temor en recibir una noticia que no tenga que ver. Tú tienes que tomar la noticia como tal, como Dios te la ha dado, como la persona te la ha dado y Dios te da la fortaleza para que esa noticia no te afecte, no te mueva ni te conmueva, sino porque si Jehová dio, Jehová quitó. Si Jehová cierra una puerta, 7 puertas más se abren, porque Él no deja a sus hijos desamparados en ningún momento. Dios está en el control de cada situación y está con nosotros aquí y en el ahora. Si tenemos mucho temor en eso, amén. Entonces nos dice que seamos valientes, porque el Señor está con nosotros todos los días. Hay personas cristianas que van a la iglesia, pero van a la iglesia por escuchar y no aprenden o no toman la dirección de esa palabra que le está dando el Señor. Y en cada palabra que el Señor nos da de la Escritura nos da seguridad de que Él está con nosotros. Pero solamente tenemos que saberla interpretar y debemos saberla aplicar. Amén. Romanos 12, 13 y 11. 11 y 13, perdón. Romanos 12. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Amén. Fíjense esa poderosa palabra. Dios nos está hablando a través de la palabra y nos está diciendo que nosotros tenemos que enfrentar nuestros miedos. Entonces, si decimos que el Señor es el que está con nosotros, ¿por qué tenemos que tener temor? Porque si nos dice la Escritura en el 12, en el 11 nos dice, nunca dejes ser diligente. Nunca tenemos que dejar de ser diligentes. Seamos sabios e inteligentes para tomar cualquier decisión que sea respaldada por Dios. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor del Espíritu. Podemos trabajar, podemos hacer cualquier cosa, pero también servirle al Señor.
también tener presente al Señor en todos los días, en el Espíritu, en el fervor del Espíritu. Amén. Alégrense en la esperanza nuestra o muestra paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. ¿Qué nos está diciendo? Que cuando tengamos miedo y temor, vamos a la oración, porque Él es el único que puede darte la fortaleza para que ese temor, ese miedo se vaya. Ayudar a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a quienes los bendigan y no maldigan. Fíjense, bendigan al que los bendiga y bendigan al que los maldiga también. Tenemos que bendecir a aquellas personas que nos están maldiciendo, que nos dicen una cosa que con la palabra están maldiciendo. Cuando usted escuche una palabra que le diga a usted, usted no puede hacer eso, usted enseguida levántese con su palabra sin temor, de decir, yo puedo, porque es Cristo, es quien me fortalece. Esa es la palabra que usted tiene que tener en su corazón, que usted todo lo puede sin temor, enfrentando todas las circunstancias, porque el Señor está con usted. Amén. Entonces, el Señor nos enseña a que no seamos perezosos y que tengamos un corazón ferviente, con valor y muchos esfuerzos, y tengamos una búsqueda en oración, una búsqueda de oración ferviente todos los días, antes de salir, al acostarse, al comer, a ir al baño a hacer nuestras necesidades, porque ahorita hay muchas personas que no pueden ir al baño porque tienen cualquier impedimento y no pueden hacer sus necesidades como tal. Entonces, tenemos que darle gracias y tener al Señor en oración todo el tiempo, ¿ya? Y que tengamos que buscarlo en la oración. La Biblia dice que ser valiente es tener la fortaleza mental o moral para enfrentar el miedo, el peligro o las dificultades. Es una calidad esencial. Es una cualidad esencial para los creyentes que confían en Dios. Es una cualidad esencial para los creyentes que confían en Dios. ¿Qué les quiero decir con eso? Porque es que, mire, a pesar que somos cristianos y a pesar que hay muchas personas que son cristianas, que conocen la palabra, que tienen la palabra, que deberían de agarrar la palabra como escudo para que los dardos del enemigo caigan y no le lleguen, no agarramos y no lo hacemos porque creemos que nosotros podemos con nuestra propia voluntad. La persona cuando se entrega a Cristo, ya nosotros no somos nosotros mismos, somos diferentes porque le pertenecemos a Él. Somos parte de su rebaño y estamos en el rebaño del Señor. Entonces, en su redil. Eso tenemos que nosotros entenderlo. Cuando usted recibe a Cristo como su Dios y su suficiente Salvador, usted está recibiendo todo. Es un ejemplo que le estoy dando. Le voy a dar un ejemplo. Cuando el hombre se casa con la mujer, está casándose con todo, con su familia, con sus hijos, con todo. Usted está tomando una mujer con todo. Así es la palabra. Cuando usted recibe a Cristo, usted lo toma todo. Todo. No hay nada que se quede afuera. Ni un punto, ni una tilde, ni una coma. Todo. Cuando nos recibimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro suficiente Salvador. Cuando nos bautizamos para arrepentimiento de pecado, para arrepentirnos del pecado. Nos bautizamos. Cuando viene el segundo bautizo, el bautizo del Espíritu Santo. El bautizo del Espíritu Santo es para el perdón de pecado, para empoderarte, para fortalecerte, para darte esperanza, para llenarte de amor y para darte la provisión diaria. Para que tú todo lo que le pidas al Señor, Él te diga sí, porque Él lo ve bueno, porque Dios es bueno y siempre es bueno. Él nunca va a ir en contra de sus hijos, siempre busca lo mejor para sus hijos. ¿Por qué? Porque Él sabe las cosas, las consecuencias de que Él no nos respalde, nos devoraría el enemigo.
y nos iríamos al infierno. La responsabilidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es mucho más grande de la responsabilidad que tenemos nosotros. Porque ellos tienen que velar por todo el mundo, indiferentemente de naciones, idiomas o costumbres culturales. Todo eso, ellos tienen la responsabilidad. Y nosotros tenemos la responsabilidad tan pequeña que solamente tenemos que tener la responsabilidad de nuestros hijos, de nuestra familia, mantenerla unida, mantenerla en paz y de guiarlo en los tiempos que sean necesarios. Darle consejo en los tiempos que sean necesarios. Pero resulta y acontece de que hay muchos padres que se apartan. Hay muchos padres que envían ya a sus hijos, los quieren enviar a la calle solos, teniendo 12, 13, 14 años, cuando el mundo te lo puede devorar. Si el padre que hace eso sale a la calle para comerse el mundo se lo está comiendo a él. Entonces, es necesidad de que nuestros temores sean vencidos y que nuestros hijos, que nosotros pongamos con responsabilidad en nuestros hijos, pero que esa responsabilidad vaya acompañada de la palabra de Dios, que sabemos que no le va a pasar nada porque tenemos la certeza y la seguridad de que ellos están con Dios. Esta es una palabra tremenda para muchos padres irresponsables. Esta es una palabra tremenda para muchos creyentes que dicen tener fe, pero la fe es diminuta, se les desvanece en el aire. La fe se fortalece leyendo la Escritura todos los días, leyendo un versículo todos los días. La fe se fortalece creyendo en Dios. La fe se fortalece que usted vaya a la oración. ¿Para qué? Para que la oración la escuche el Señor y usted sea fortalecido y tenga el respaldo total de Dios. No importa que usted no sea cristiano, no importa que usted sea de otra religión, pero su fe es la que lo va a hacer de que el Señor lo fortalezca a usted y usted puede enfrentar sus miedos. No tenga temor. Si usted tiene al Señor, agarre al Señor, tómelo de la mano, no se suelte de Él. Tengo un testimonio corto. Antes que el Señor me llamara a sus caminos, a servirle, yo tuve un sueño, donde yo tuve un encuentro con el Señor. Nunca le vi la cara, le vi solamente la espalda, y sabía que era Él por sus manos. Y Él no me tomó de la mano, yo lo tomé a Él, de su túnica, de su vestimenta, y me llevó a los infiernos. Y vi muchas personas como ahí sufren, el brillante llanto. Vi muchas personas quemándose, arrepentidos porque ya están ahí, pero ellos tuvieron oportunidad de arrepentirse cuando estaban vivos y no lo hicieron. Entonces, este sueño que el Señor me dio a mí era para que yo viera en el lugar, en el mundo donde estaba y que buscara de Él, porque en Él tenía yo la salvación y vida eterna, y eso fue lo que hice. Yo recibí el mensaje como buena receptora, recibí el mensaje, y aquí estoy sirviéndole al Señor. Usted sabe que hay familiares de uno que están en el infierno por no arrepentirse. El infierno existe. Es real, como usted y yo, es real. El Señor está en la Escritura, dice que Él hizo el infierno para Satanás y sus legiones, no lo hizo para el hombre, pero el hombre cae en el infierno por su pecado y por no arrepentirse. Es necesario de que usted ponga en querer por el hacer, en tener fe, fortalecerse, pedir en la fortaleza, en la dirección de Dios, en la sabiduría, que el Señor traiga cambio y transformación a su vida. Eso es lo necesario que tenemos que tener. No podemos quedarnos varados en este mundo, que nos vamos de este mundo y vamos a ir al infierno. Hay colas kilométricas de personas que están en el mundo, pero sus vestimentas están correídas y llevan el camino al infierno. Es el tiempo de que usted se libere de esas cadenas y de esa ropa. Acepte a Jesús como su Señor y suficiente Salvador. Acepte todo lo que le ofrece Jesús y verá que su vida será cambiada y transformada. Amén. Los valientes, la valentía bíblica no es la ausencia ni el miedo, sino la voluntad a actuar en la obediencia y en los propósitos de Dios. En la obediencia y en los propósitos de Dios. Veamos algunos ejemplos. Josué, quien Dios le ordena a que sea valiente. David,
quien se ofreció para enfrentarse a Goliat. Isaías, quien se asegura que Dios sigue teniendo el control. Estos son tres líderes de la Escritura que tuvieron relación con Dios y que Dios los respaldó, ellos enfrentando sus miedos. Josué tuvo que tener miedo al enfrentarse con el ejército enemigo. Él tuvo que tener miedo, tuvo que tener temor. Pero Dios le dijo, aliéntese tu aliento, sé valiente, enfréntate que yo estaré contigo y te sostendré con mi diestra victoriosa. Así le dijo el Señor a Josué y a David. David, un muchacho de 15 años, con una onda se enfrentó a un gigante, donde todo el ejército israelita estaba a la mira. Nadie podía enfrentar a ese Goliat, pero salió uno de 15 años, con su valentía, porque él sabía que él podía derrotar a Goliat, porque el Señor le dio la fortaleza y ya tenía testimonio, tenía memoria de que él se había enfrentado a leones y a osos para defender a las ovejas. Así lo hizo David, se enfrentó a un Goliat y lo derrotó. Isaías sigue en estos tiempos hablando en la Escritura, habló del nacimiento, de la venida de Cristo, habló de todo y habla de todos nuestros acontecimientos vivientes en esta tierra, y todavía nos sigue diciendo que el Señor tiene el control. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar a Dios, confiar en Él y vencer nuestros temores. ¿Qué nos enseñan estos líderes? Es, uno, confianza en Dios como nuestra verdadera fuente de fortaleza. Fíjense eso. Número uno, confianza en Dios como nuestra verdadera fuente de fortaleza. Dos, tomar buenas decisiones y saber cuál es la diferencia entre lo bueno y lo malo. 3. Defender lo que está bien, aunque nos persigan, aunque nos digan que no, tenemos que defender lo que está bien. Por último, leer la palabra de Dios para que a través de tu vida, sus palabras te alienten, te sostengan y puedas así vivir sin temor, lleno de valentía. Bendito sea mi Dios por esta palabra que me dio hoy. Y yo sé que esta palabra le va a servir, porque hay muchas personas que tienen mucho temor. Y el temor de Dios, a Dios es el que tenemos que tenerle temor. Pero aún así, Él nos perdona si nos arrepentimos y le somos obedientes. Muchas gracias. Muchas bendiciones a todos ustedes por escucharme y abrirme esta ventanilla. Si hay alguien en estos momentos que no ha recibido a Cristo en su corazón, este es el momento. Repita conmigo: Señor Jesús, te abro mi corazón, te acepto como mi Dios y mi suficiente Salvador. Me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa, Señor. Lávame mi pecado y de mis omisiones y comisiones. Señor, te pido, Padre amado, que me des la fortaleza, que me cambies y me transformes, y que tú escribas mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Bendito sea mi Dios. Muchas bendiciones. Hasta el próximo domingo.